Muy agradecidos nos postramos ante tu divina presencia, comprendiendo tus palabras de que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Invocamos pues tu presencia para dirigirnos y para que este estudio de tu palabra pueda alcanzar nuestras mentes, nuestros sentimientos y pueda realizar esa obra que tú te has propuesto con tu palabra, transformándonos a tu imagen y semejanza. Bendice mucho a nuestros queridos amigos aquí, Antón y Mercedes. Ayúdales en estos primeros pasos en el estudio profundo de tu palabra y abre su corazón a esta influencia de Cristo para que sientan la bendición junto con sus hijos de andar en las pisadas del divino Salvador. Te lo suplicamos con perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, así que les gustó esta mañana la asistencia a la reunión. Un poco extraña, ¿verdad? Sí, claro, de nuevo todo aquello. Muy raro. Sí, que a mí me pasa también reuniones que están de situar, es una cosa tan interesante. Se rompe con todo lo tradicional hasta ahora. Ahí sí se sigue el segundo mandamiento, ¿eh? Sí. No hay ninguna estampita, Nada. Ni siquiera una cruz. Hay una imagen que no es pecado tener, que es la imagen de Cristo en el alma. Es la que se hizo Pablo cuando dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que Pablo tenía una imagen que no es pecado, al contrario, es el más alto privilegio, es el propósito de Dios, es la imagen de Cristo en el alma, que no es hecha por obra de artífice humano, sino que la hace el Espíritu Santo. Cuando esa imagen existe en el fondo del alma, sobran todas las otras imágenes. Generalmente, una gran profusión de imágenes exteriores y materiales suele ser la pantalla, la cortina de humo, que trata de ocultar la falta de la auténtica imagen que está en el corazón. Como suele suceder en el mundo con mucha frecuencia, que las personas que más hacen ostentación exterior de muchas cosas son las que carecen de lo interior, en muchos aspectos. Así que es por la palabra de Dios que podemos tener esa imagen, y entonces nos damos cuenta de la bisutería que son aquellas otras imágenes en las que el mundo pone tanto su corazón. Algún día lo estudiaremos más a fondo eso, en el tema de los mandamientos. Y hoy vamos a ir al estudio del reino milenario. Vamos a abrir la Biblia, aquí Antón, en Juan capítulo 5, y entonces Mariluz puede buscar Apocalipsis 20 y Oyarzábal en 1 Tesalonicenses 4. Quizá quisiera leer también Mercedes. ¿Quiere leer? Te dejo la Biblia esta y lee. Vamos a ver aquí Jeremías. Lo tiene aquí cerca. Jeremías 4, aquí en estas páginas. Bueno, pues vamos a leer en Juan capítulo 5, el 28 y 29. No tenéis que admiraros de esto, pues vendrá tiempo en que todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, y los que habrán hecho buenas obras resucitarán para la vida, pero los que las hicieron malas resucitarán para ser condenados. Muy bien. Aquí nos habla de la existencia de 2 resurrecciones de signo diametralmente opuesto. Una para los que hicieron bien y otra para los que hicieron mal. Resurrección de vida, como dice en otros lugares, y resurrección de condenación. Aunque estén expresadas estas 2 resurrecciones en el mismo pasaje bíblico, no son simultáneas.
no son al mismo tiempo. Hay un amplio espacio de tiempo que separa la resurrección de los justos de la resurrección de los injustos. Y esto lo vamos a ver claramente en la lectura de otro pasaje que tenemos en Apocalipsis 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, y la segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes será sacerdote de Dios y de Cristo, y reinará con él 1000 años. Bueno, entonces es bienaventurado y santo el que tiene parte. ¿En qué resurrección dije? En la primera. O sea que hay una resurrección que es primero, lo cual quiere decir que no son las dos al mismo tiempo. La primera es la de los bienaventurados y santos, que dice que resucitan con un propósito: vivir y reinar con Cristo 1000 años. Aquí aparece ya el concepto del reino milenario, que es el motivo de nuestro estudio. Y es interesante localizar ese reino milenario en cuanto al tiempo, establecer su cronología. Aquí ya nos da un indicio, ya nos da una pista. Los que resucitan en la primera resurrección resucitan para inaugurar el reinado de los 1000 años. Ya tenemos una pista aquí. O sea que ese reinado de los 1000 años se produce a raíz de la resurrección de los justos. Por lo tanto, ahora ya comprendemos la resurrección de los justos. También está especificada en la Biblia cuándo será, y esto lo vamos a leer en Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 16. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Muy bien, ven ustedes, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo dice aquí? Cuando el Señor, con trompeta de Dios y voz de arcángel, descenderá del cielo. O sea, en la segunda venida de Jesús. En esta venida que esperamos, en esa piedra que destruye la estatua del sueño de Nabucodonosor, en esta venida próxima resucitarán los justos, los de la primera resurrección. Ahí no tienen parte los de la segunda, eso es después, luego lo leeremos. La primera es la de la segunda venida de Jesús. Y entonces ya tenemos aquí localizado cuándo empezará el reino de los 1000 años. Sencillamente cuando venga Jesús. Al venir Cristo, resucitan los justos. Al resucitar los justos se inaugura el reino de los 1000 años. Y esto da un rotundo mentís a la falsa teoría que algunos han divulgado de un reino milenario que antecede a la venida de Jesús. Hay por ahí algunos que proclaman que ahora entraremos en el reino de los 1000 años, que en el transcurso de ese tiempo toda la humanidad se convierte, todo el mundo se hace bueno, y al venir Cristo todos se salvan y nadie se pierde. Es una historia un tanto fantástica, es un cuento de hadas, porque la Biblia no habla de eso. La Biblia no habla de un reino milenario anterior a la venida de Cristo, sino al contrario, posterior. Y prueba de ello, como ustedes ven, no puede establecerse el reino milenario sin que antes resuciten los justos, como hemos leído. Y los justos no resucitan sin que antes venga Jesús. Por lo tanto, es imposible que ese reino milenario sea antes, es después. Ahora, en relación con esto, hacemos memoria de ciertos datos que ustedes habrán estudiado con motivo de la segunda venida de Jesús. Hay 4 acontecimientos que acompañan a la venida de Cristo en gloria. Primero, los muertos resucitan. Segundo, los creyentes que están viviendo cuando el Señor viene, ¿qué pasa con ellos? Son transformados. Tercero, todos los creyentes, tanto los que resucitan como los que son transformados, son arrebatados a recibir al Señor en el aire, abandonan este mundo. Y cuarto, todos los impíos, los malvados, quedan destruidos, quedan muertos por el resplandor de la venida de Cristo, que es fuego destructor para ellos. Así que, con relación a estos 4 acontecimientos que ahora memorizamos, vamos a ver
los habitantes que quedarán para la tierra durante el reino milenario. Y podemos, haciendo balance en relación a esto, sacar una conclusión clara. De los justos no quedará ninguno en la tierra después de la venida de Jesús, porque todos marchan al cielo. Y de los malos no queda tampoco ninguno, porque todos quedan destruidos, quedan muertos. Así que, ¿cuántos habitantes humanos quedarán en la tierra para el reino milenario? Ni buenos ni malos. Entonces no quedan habitantes. De los que estaban viviendo cuando llegue Cristo. Exactamente. Todos los buenos suben con Cristo al cielo, abandonan esta tierra. Todos los malos quedan destruidos. Luego, si no hay ni buenos ni malos, ¿quién queda? La tierra queda vacía de habitantes humanos. Esto es un punto interesante que ahora vamos a ver confirmado por las palabras del profeta Jeremías, que tiene ahí Mercedes en el capítulo 4, versículo 23 al 25. Miré la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y los cielos, y no había en ellos luz. Miré los montes y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no parecía hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Muy bien, esta es una visión que tiene el profeta Jeremías del aspecto de la tierra durante el reino milenario. Él ha visto una tierra desolada, quebrantada. El terremoto que acompaña la segunda venida de Jesús lo destruye todo. Islas, montes, valles, todo se revuelve, la corteza terrestre entra en conmoción y todo queda destruido. Queda convertida la tierra en un paisaje desolado de escombros, rocas derribadas, hundidas las ciudades, la gente muerta. Dice que no había ni siquiera aves en los cielos, que estaba todo en tinieblas, no aparecía hombre, un espectáculo totalmente desolado. Este será el paisaje de la tierra durante los 1000 años. Podemos decir que la tierra regresa un poco, en cierto sentido, al caos primitivo, a ese caos que existía antes de la organización de la materia en los 6 días de la creación, como vamos a ver en el libro del Génesis. ¿Lo he dado a alguien en Génesis? No. Puede buscar aquí en Génesis 1 y ya vamos a buscar otros pasajes de paso. En Apocalipsis 20 creo que lo tiene ya aquí Marilot, sí. En Juan capítulo 5 puede buscarlo Mercedes en la página 108. La página 108 lo tiene. ¿Cuál? Abajo tiene la página 108. Bueno, y aquí falta, ya estaba en Apocalipsis, 1 de Corintios 6. Bueno, pues leemos en Génesis capítulo 1, el versículo 1 y 2. Al principio creó Dios el cielo y la tierra, pero la tierra era informe y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Muy bien, ven ustedes lo que nos dice aquí del principio, que aunque Dios creó la tierra, hasta que Dios organizó esos elementos, era una cosa informe, vacía y en tinieblas. Se parece en cierto modo el cuadro del profeta Jeremías a este de la tierra antes de la creación de los 6 días, porque la tierra volverá otra vez a ese estado caótico, a esa situación vacía de habitantes, y aquí recibe una palabra, abismo. Recuerden que dice que las tinieblas estaban sobre el abismo. El abismo es una expresión bíblica refiriéndose a la tierra en esas circunstancias de desolación. Recordemos la palabra abismo porque ahora vamos a leerla en Apocalipsis 20, el versículo 1 y 3, 1 hasta el 3. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás,
y le ató por 1000 años, y arrojólo al abismo y lo encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos, y después de esto es necesario que sea desatado en un poco de tiempo. Muy bien. Así que aquí aparece ahora un ángel que desciende del cielo hacia la tierra y que tiene la llave del abismo. ¿Recuerdan lo que quiere decir abismo? Es esa tierra desolada. Este ángel lleva una cadena en su mano, con la cual prende al dragón, que es el diablo. Esto naturalmente es profecía, y en las profecías hay símbolos. La cadena es una cadena de circunstancias que inmovilizan a Satanás forzosamente en la tierra durante los 1000 años. Satanás queda atado en la tierra, dice, durante 1000 años. ¿Qué es lo que le atará a Satanás durante ese periodo de tiempo? Pues sencillamente las circunstancias de que no tiene la materia prima para su industria, que es la humanidad, la gente. Satanás usa a la gente para obrar, y desde que entró en el mundo y se apoderó de los resortes del mando, engañando a nuestros primeros padres, ha seguido provocando sediciones, violencias, muertes, destrucciones, pecados, corrupciones, y sigue haciéndolo con un espíritu intensivo, y él no se toma vacaciones, es un ser activísimo. Él corre con sus huestes de un lugar a otro de la tierra, situando sus peones en ese tablero de ajedrez del mundo, y continuamente está surciendo por aquí y por allá en sus planes diabólicos para la destrucción de la humanidad. Pero ahora, en el reino milenario, se encuentra por primera vez que le falta totalmente su materia prima, porque los buenos se han marchado al cielo y los malos están destruidos, y por lo tanto se encuentra en paro forzoso. Esa es la cadena que le ata. Y para un ser así tan activo es un castigo terrible, más de lo que podemos imaginar. 1000 años de inactividad, calculan ustedes, para un ser tan activo, unas largas vacaciones, en las que no puede por menos que mirar lo que le rodea. Un paisaje desolado, escombros, cadáveres, ruinas. No podrá por menos que hacer una comparación en su mente de aquella tierra que salió perfecta y hermosa de las manos del Creador al principio, aquel maravilloso jardín edénico, comparado ahora con esa tierra tenebrosa y desolada. Y esto le permitirá comprender a dónde le ha conducido su rebelión contra Dios. Aquí están sus consecuencias. Esto se verá forzado a contemplarlo 1000 años seguidos. Dice que luego, después de esto, es menester que sea soltado un poco de tiempo. Luego veremos lo que quiere decir esto. De momento ya hemos visto una cosa: cómo empezará el reino milenario y qué sucederá durante su transcurso aquí en la tierra. Pero el reino milenario tiene dos facetas. Una es de lo que sucede en la tierra y otra de lo que sucede durante ese mismo intervalo de tiempo en el cielo. Y aquí en el versículo 4 de Apocalipsis 20 lo tiene Mariluz. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Y vi a las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Muy bien. Bueno, pues aquí nos da una visión acerca de lo que sucede en los cielos mientras Satanás está atado en la tierra. Dice que vio tronos y se sentaron sobre ellos los que han subido con Jesús, los salvados. En ese viaje que han acompañado a Jesús al cielo, allí se les da asientos gloriosos a donde estar rodeando a Cristo, y indica las actividades a que se entregan en ese intervalo de tiempo. Dice que les fue dado juicio. Así que hay un juicio arriba en el cielo durante esos 1000 años. Hay un ajuste de cuentas, porque allí se abren los libros de Dios. La palabra de Dios dice que hay registros celestiales donde están descritas al detalle hasta las cosas más secretas de la vida de los habitantes de este mundo. Los ángeles registran. Así como nosotros en magnetófono podemos registrar cosas y luego se reproducen con exactitud, hay un registro en los cielos. No podemos decir que tenga la misma forma que nuestros libros, pero está registrado.
Algunos científicos han aventurado, con mucha razón, la idea de que en cualquier lugar del universo está registrado lo que ha sucedido hace tantos o cuantos años. Sabemos que la luz tiene cierta velocidad para transmitir imágenes y, por ejemplo, si ahora pudiésemos situarnos en un lugar situado a una distancia de nosotros de, vamos a poner, 2000 o casi 2000 años luz en el universo, estaríamos viendo lo que sucedió aquí en el mundo hace 2000 años, porque es la visión que llevan las ondas del espacio a esa distancia, y veríamos la cruz, la crucifixión, a Cristo padeciendo hasta agonizar, veríamos todas las escenas, veríamos a los que se burlaban de Cristo. Lo cual quiere decir que en algún lugar del universo está registrado todo lo que ha sucedido a través de todos los siglos, con una fidelidad absoluta. Y Dios tiene registros de todo. Y entonces en los cielos hay un juicio durante los 1000 años, porque tiene que haber un ajuste de cuentas. Hay muchas personas que se han burlado de la justicia aquí durante su vida terrenal, que han tenido habilidad para cometer iniquidades, injusticias tremendas, y para marcharse después y hasta en el entierro les han rendido honores de capitán general, y a lo mejor a los ojos de Dios son vulgares criminales. De la justicia humana se puede uno escapar, pero de la justicia divina no hay quien escape. Así, en los 1000 años se establecen los grados de responsabilidad de aquellos que, muertos en la tierra, han de resucitar en la segunda resurrección para llevar el castigo que les corresponda según el juicio que se hace durante los 1000 años. El juicio de los 1000 años no es un juicio para ver si alguien sale absuelto y alguien sale condenado, en el sentido como entendemos los juicios aquí en la tierra. Es un juicio que consiste solamente en un ajuste de responsabilidades para los perdidos, para aquellos que están irremisiblemente perdidos. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y que el que deje transcurrir este tiempo de gracia que Dios nos da no tendrá remisión. Por lo tanto, los que son juzgados en el juicio milenario son ya condenados de antemano. Ese juicio no se hace para ver si alguien sale absuelto, se hace solamente para establecer los grados de castigo con los que han de perecer aquellos que rechazaron a Dios a ultranza y toda su misericordia y todo su perdón lo despreciaron. Entonces, allí en este juicio se establece, se escriben, los ángeles escriben en los registros de Dios el castigo que corresponde a cada uno según sus obras. Pero en ese juicio la Biblia destaca que hay un juez y hay colaboradores de este juez. En el Evangelio de San Juan, capítulo 5, que lo tiene aquí Mercedes, el versículo 22... Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. Muy bien. El Padre a nadie juzga, todo el juicio dio al Hijo. Dios ha querido que aquel que ha sido el protagonista en el plan de la redención, la figura principal, Cristo, ya que Él descendió a este mundo para sufrir aquí cuando estábamos perdidos en el pecado, para cargar con nuestros pecados y morir en la cruz por nosotros, es el que ascendió al cielo para ser nuestro intercesor, ha sido siempre la figura principal en todas las secuencias de este plan de salvación. Es el que descenderá en su venida para venir a recogernos, y Dios quiere que en el ajuste final de cuentas Cristo sea también la cabeza que dirige ese juicio, el juez. Pero ese juez, como hemos visto ya en el versículo anterior, no estará solo. Vamos a confirmar aquí en Corintios, 1 Corintios 6, versículo 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de este siglo? Muy bien. Entonces Pablo dice aquí, los santos hemos de juzgar al mundo. La palabra santos quizás a ustedes no les suena mucho según el estilo bíblico, porque hoy hay el concepto popular de llamar santo a uno que ha sido canonizado por la Iglesia.
Pero esto no es lo que la Biblia explica. La Biblia siempre que habla de santos, habla del que sigue el camino de la santificación, el que está siguiendo a Jesús. Y cuando Pablo hablaba a cualquiera de las iglesias que él había fundado en distintas ciudades de Asia, él decía a los santos que están en tal ciudad. Por ejemplo, en Grecia decía a los santos de Tesalónica, a los santos de Filipo, a los santos de Colosas. Siempre que empezaba sus cartas Pablo, lo podemos ver y ustedes lo pueden leer en el Nuevo Testamento, se dirigía a los santos. ¿Quiénes eran los santos? Los creyentes de la iglesia. Uno de nosotros podría estar ausente de Bilbao, escribir aquí a creyentes de Bilbao, a la iglesia, una carta general y decir a los santos de Huertas de la Villa. Santos no quiere decir el que ha alcanzado la cima de la perfección, sino el que está andando tras de las pisadas de Jesús. Y aquí nos dice ahora Pablo que los santos hemos de juzgar al mundo. Y no solo al mundo, dice que también a los ángeles. Quiere decir a esos ángeles malos que se rebelaron contra Dios. Y esto significa que cuando seamos llevados por Cristo al cielo durante ese espacio de los 1000 años, estaremos allí colaborando con el juez. Seremos como miembros del jurado. Dios ha tenido a bien que se abran los libros que encierran los secretos de esas vidas que tienen que ser juzgadas ante los ojos de todos los redimidos. Tiene su propósito en esto el Creador. Él no quiere que aquellos que le han de acompañar por la eternidad en el reino tengan ni siquiera sombra de duda acerca de sus procedimientos en la justicia aplicada sobre los perdidos. Quiere que estén a salvo de toda duda, y por eso quiere que estén en el funcionamiento de ese juicio, en conocimiento de todos sus detalles más profundos. Se abrirán los libros ante los redimidos y ellos podrán incluso colaborar con Cristo y con los ángeles en este juicio. La razón es muy sencilla. Ustedes ahora imaginen, vamos a imaginar una escena en la que Cristo hubiese venido ya y nos hubiésemos salvado nosotros, todos los que estamos aquí, y estuviésemos ya en el reino. Pero quizá Antón recordaría de un amigo suyo que era una excelente persona, era intachable en su vida, y quizá Antón decía, pues si alguien tiene que salvarse, esta persona antes que nadie. Y viese que allí en el reino no estaba, que había quedado con los perdidos, había sido destruido y no estaba allí. Claro, él diría, claro, Dios es justo, cuando Dios lo ha hecho está bien, pero hay algo que me queda aquí por dentro. Yo no comprendo si era tan bueno, si era la mejor persona del mundo que yo conocía. Y quedaría ahí un interrogante que Dios no quiere que quede. Y por eso Dios hace que todos los redimidos estén presentes en el juicio, y cuando se abren los libros de Dios quedan algunas cosas que estaban escondidas, quedan a la luz. Y en esa vida de ese amigo de Antón que parecía tan bueno y tan intachable había un doble fondo, un fondo clandestino, un fondo lejos de las miradas de los hombres, que el ojo humano no penetraba, pero que Dios lo conocía. Y resulta que muchas de las acciones que parecían tan altruistas y tan buenas llevaban una segunda intención egoísta y malvada que no se percibía para el ojo humano. A veces las mejores acciones, las más loables delante de los hombres, encierran algún fondo que está oculto a nuestras miradas. Y para Dios no hay nada oculto. Dice la Biblia que todas las cosas están desnudas y abiertas delante de aquel al que tenemos que dar cuenta. Hay una forma de que nunca se descubra algo que no nos interesaría que se descubriese. Cada uno tenemos en nuestra vida momentos en que nos sentiríamos abochornados si aquello saliese a la luz. Somos pecadores. Hay un medio muy sencillo y es el arrepentimiento y la confesión a Dios en el nombre de Jesús, abandonando el pecado. Dios dice en un caso así, no me acordaré más de tus pecados, yo arrojo tus pecados al fondo de la mar. Yo deshago como a nube tus rebeliones, y nunca más saldrá la luz. Los creyentes tenemos esta satisfacción de que aquella vida, aquellos momentos aciagos
en los que cedimos al mal y cometimos cosas nefandas, no saldrán a la luz, quedarán enterradas para siempre, Dios las deshace y eso nunca se publicará. Pero aquel que lo encierre, que lo esconda, que trate de burlar la justicia, manteniendo encerrado aquel pecado, tiene que saber que un día será publicado ante una multitud de testigos en el juicio milenario. Bueno, así que comprendemos por qué Dios quiere que estemos en ese juicio presentes. Entonces, al ver, por ejemplo, a Antón ese doble fondo en ese amigo que parecía tan bueno y que ahora ya no es tan bueno, abriría su boca de admiración y diría, pues cualquiera lo diría, pero sí, aquí está exactamente, ahora comprendo, sí, había cosas que no había entendido, pero ahora a la luz de esto veo aquello que realizó tenía este propósito. Entonces esas pistas hacen la luz y comprende que cuando ese hombre se condena y recibe el castigo divino, hay una justicia que es impecable. Por otro lado, Dios también quiere otra cosa, y es que aquellos que se erigieron en jueces sin tener derecho a ello, y que juzgaron hombres de los cuales el mundo no era digno, por ejemplo, imagínense a aquellos como Pilato, Herodes, Anás y Caifás, que se tomaron nada menos que la libertad de juzgar al autor de la vida, a Jesús. Y Cristo tuvo que comparecer y humillarse ante un tribunal y recibir las mofas y las condenaciones de hombres que eran un ejemplo de corrupción, y él, el principio de la santidad y de la bondad y de todo lo bueno, se vio allí condenado por juicios, por veredictos humanos de hombres que se erigieron en jueces sin tener derecho a ello. Y esa historia se ha repetido en el curso de los siglos, y ha habido hombres que han descendido al sepulcro llenos de oprobio, juzgados por una sociedad corrompida, hombres a los que han llamado herejes, y que por el delito a lo mejor de leer las Sagradas Escrituras hicieron autos de fe y los quemaron en hogueras públicas, y descendieron al sepulcro llenos de oprobio con el San Benito de ser herejes. Hay gente que se erigió en jueces y que ahora va a cambiarse las tornas, de manera que aquellos que se erigieron en jueces sin derecho vendrán a estar procesados ante un tribunal en que los jueces serán aquellos a los que ellos condenaron. Por eso dice la Biblia, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, en las bienaventuranzas, porque ellos serán hartos. La justicia no se va a hacer aquí en la tierra. Los regímenes políticos a veces tratan de hacer justicia y lo que hacen es desmanes y destrucción. Pero la justicia divina, esa va a ser impecable. Esa es la que tenemos que esperar. Bueno, pues con esto ya hemos visto entonces el aspecto del reino milenario. ¿Cómo comenzará? ¿Qué sucederá durante su transcurso en la faceta que corresponde a la tierra y en la que corresponde al cielo? Ahora vamos a ver cómo terminará. Y vamos solo. Perdón un momentito. Sí. Es que mientras estaba hablando tenía algunas preguntas que hacerle, si Bien. no me molesta. Bien. Vamos a ver. Entonces, los que son salvos ya desde el primer momento de la venida de Cristo, esos no tienen grados, por así decirlo, no sé si me... Bueno, sobre eso vamos a tener un Habrá estudio. dentro de ellos unos Sí. que han sido mejores que otros. Bueno, es que, claro, aquí todavía no hemos tocado el juicio de los justos, porque hoy hemos hablado del juicio de los injustos, que es el que corresponde al reino milenario. Pero hay un juicio para los justos, que eso lo vamos a estudiar más adelante en el tema del juicio, y ahí vamos a ver que hay efectivamente, como usted ha señalado con mucha propiedad, hay grados de recompensa en los salvados como hay grados de castigo en los perdidos. Todos estaremos contentos en la salvación, todos estaremos felices, pero sin embargo no hay duda de que hay algunos cuyo sacrificio, cuya abnegación supera la de otros. Tienen más mérito. Claro. Que han llevado... Y sobre eso vamos a estudiar, en ese estudio vamos a leer versículos y usted verá que efectivamente es así. Es que me estaba acordando mientras estaba hablando, digo, Sí. habrá alguno que
que se salve por los pelos, pero yo con tal de aprobar con 5 justos, Bueno, puede ser, ¿no? O sea que hay alguno que... el rey David dijo que se contentaba con quedar de portero a la puerta de la casa de Dios. Yo voy a pedir el ayudante del portero. La otra noche cuando estábamos escuchando una de las cintas, que ya me daría yo con un canto más siguiente de ser el último que suba a recibir a Cristo. El caso es llegar allí. Hombre. Y creo que estaremos, y como dice la palabra, estaremos todos felices y contentos con haber llegado allí. No habrá rivalidades ni envidias. Ahora, hay otro juicio previo a todo esto que hemos estado comentando, Sí. ¿no? Que es... El juicio investigador que llama la Biblia. Yo ahora mismo he estado pensando que había como 6 grupos de personas. De entre los que están vivos, en el momento de la venida de Cristo, unos quedan destruidos por la luz y otros son elevados, ¿no? Entonces, ¿haya habido un juicio instantáneo? Bueno, esto no es un juicio, esto es una consecuencia del juicio. Porque el juicio es la investigación que se hace para ver quiénes estarán con Jesús para subir al cielo y quiénes quedarán destruidos en la tierra. Ese juicio se ha hecho antes. Pero es que he estado leyendo la Biblia hace poco, no me acuerdo por dónde, y con las cintas mismas, ¿no? Sí, Y algunos versículos por delante y por detrás del escrito que usted nos solía leer. sí, Y dice que el momento exacto de la venida no lo sabe nadie nada más que el Padre. Ni siquiera Exactamente. Jesucristo lo sabe. bueno, es un Cuando- sentido relativo, sí. No es que no lo sepa, es que no lo sabe para efecto de revelación a los hombres. Porque esto el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo lo tienen oculto. No es apto para revelación. Por eso decía yo que en el momento de venir ya alguien ha tenido que Ya ha habido un juicio. enjuiciar. Estos van a venir a recibirme y estos no. Sí. Ha habido un juicio y anticipando esto les puedo citar un texto bíblico, aunque no pertenece al estudio de hoy, por eso de satisfacer un poco la curiosidad de ustedes que se anticipa al estudio. Está en Apocalipsis 14, 6 y 7, que dice que va un ángel por en medio del cielo llevando el evangelio eterno a toda nación, tribu, reino, lengua y pueblo, y que predica en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. En un tiempo en que las naciones existen, porque ese ángel dice que va predicando a toda nación, tribu, lengua y pueblos, y predica que el juicio ha comenzado. Y esto es antes de la venida de Jesús. O sea que antes de la venida de Jesús hay un juicio, y esto lo vamos a estudiar otro día, que es el juicio de los creyentes. El juicio en el cual cabe salir absuelto o cabe salir condenado, porque está dentro del tiempo de gracia. Ahora, ya fuera del tiempo de gracia, cuando se cierran las puertas de la gracia, ya no hay juicio alguno que pueda absolver al pecador. Por eso el juicio milenario es un juicio sin abogado, sin defensor, es un juicio de condenados. Solo para aplicar el tipo de condenación a cada uno. Mientras que el juicio de los creyentes, que esto lo vamos a estudiar otro día, es aquel en el cual se discierne quiénes han de ser salvados o quiénes han de ser perdidos. Y por eso cuando viene Jesús ya automáticamente ya unos son tomados para el reino y otros son destruidos. Eso entre los vivos, pero luego entre los muertos Es que ese juicio se hace para los muertos y para los vivos. unos resucitan y otros se quedan. Exactamente. Pero de entre los muertos desde siempre o desde el sacrificio de Cristo. Desde el hasta aquí. principio de la creación, desde el primer muerto que hubo, desde Caín. Y desde Caín hasta Cristo. Desde Caín hasta el fin del mundo, hasta que viene Jesús en su segunda, hasta que termine ese juicio, poco antes de la segunda venida de Jesús, se hace el juicio sobre toda criatura humana. Pero digo yo que toda la humanidad que vivió hasta la venida del Mesías, También es juzgada. y esos, si no habían oído hablar del Sí, Mesías, tienen a Cristo también. Usted recordará, habiendo leído los evangelios, que Cristo, discutiendo con los judíos, dice: Abraham se gozó por ver mi día, lo vio y se gozó. Y Job, en el capítulo 19 y versículo 25, dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, aún yo he de ver en mi carne a Dios, y mis ojos lo verán y no otro, aunque ahora mis riñones se consuman dentro de mí.
Job, un hombre de 2000 años antes de la era cristiana, decía: yo sé que mi Redentor vive. Y en las declaraciones del Antiguo Testamento, aun las más antiguas, encontramos hombres que creían en Jesús y predicaban a Jesús. Leímos este texto con motivo de la segunda venida, que Enoc, el séptimo hombre desde Adán, proclamó: he aquí que el Señor viene con sus millares de ángeles a hacer juicio contra todos. Así que Cristo aparecía en el Antiguo Testamento en manera profética, en el Nuevo Testamento en manera histórica, pero está en los dos sitios. Y en cierta ocasión, Cristo, hablando a sus discípulos, les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer en lo que los profetas dijeron de mí. Y dice que enseñándoles en las Sagradas Escrituras les habló lo que decían de él en los escritos antiguos. Cristo estaba en el Antiguo Testamento con mucha claridad, y en aquellos ritos cuando se sacrificaba un cordero, luego vino Juan el Bautista y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, señalando a Cristo. Todos aquellos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento eran una alusión al Cordero de Dios, al que sin tener culpa ninguna iba a morir por nuestros pecados. Así que Cristo estaba en el Antiguo Testamento. Aquellos hombres podían aceptar y rechazar a Cristo, y por lo tanto eran responsables ante el juicio de Dios. Bueno, pues algún día lo trataremos con más detalle. Así que ahora hemos visto ya lo que sucede en el reino milenario, tanto en la tierra como en el cielo, y vamos a ver ahora cómo termina el reino milenario. Vamos a repartir otros pasajes bíblicos. Antón puede buscar en Zacarías 14 y Mercedes en Apocalipsis 21, la página 290. Y Mariluz en Apocalipsis 20, Oyarzábal. Bueno, pues leemos Zacarías 14, el versículo 4 y el 5. Pondrá él en aquel día sus pies sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y se dividirá el monte de los olivos por medio hacia levante y hacia poniente con una enorme abertura, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el mediodía. Y vosotros huiréis al valle de aquellos montes, pues el valle de aquellos montes llegará hasta Asal, y huiréis al modo que huisteis por miedo del terremoto en los tiempos de Osías, rey de Judá. ¿No ha terminado? Perdón. Venida del Señor. Y vendrá el Señor mi Dios, y con él todos los santos. Muy bien. Bueno, entonces aquí encontramos ahora una tercera venida de Jesús al mundo. Esto sucede ya después de los 1000 años, cuando ese juicio que se ha estado haciendo en los cielos, en que están Cristo y sus redimidos juzgando, se termina y se cierran los libros y emprenden el viaje de regreso a la tierra. Aquí dice que pisa, ¿en qué lugar? En el monte de los olivos. Aquí hay una diferencia entre la segunda venida y la tercera. Aquí se ve claramente que es la tercera, porque en la segunda venida Cristo no pisa tierra. La segunda venida queda en el cielo, visible a la humanidad a cierta altura, pero él no pisa tierra. Son los ángeles los que descienden a recoger a los redimidos. Pero aquí sí, aquí ahora dice que pisan el monte, y este monte se parte en dos, y cada mitad se aparta, una hacia el norte, la otra hacia el sur, y queda allí una extensa llanura, y allí se establece en Cristo con sus redimidos. Es la tercera venida de Jesús. Y no solamente ellos, hay un acontecimiento paralelo a este que leemos aquí en Apocalipsis 21, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Muy bien. Entonces hay una hermosa ciudad
que va a ser la capital del reino de Dios en este mundo, que llama la Biblia la Nueva Jerusalén, una ciudad cuya belleza es indescriptible y que vamos a estudiar más adelante en otro día. Los rasgos que nos da la Biblia acerca de ella son maravillosos: calles de oro, puertas de perla, fundamentos de piedras preciosas, cosas indescriptibles. Es una ciudad que Dios mismo construye para llegar a ser la capital del reino de Dios en este mundo restaurado, y en cierto momento esa ciudad desciende del cielo para establecerse en la tierra, el momento en que descienden Cristo y sus redimidos a la tierra. Esta ciudad se establece en ese lugar donde han pisado Cristo y sus redimidos, donde estaba el monte de las Olivas. Y entonces tanto Cristo como sus escogidos toman posesión de la ciudad. Y se desarrollan entonces rápidas escenas sobre la tierra, que vamos a leerlo aquí en Apocalipsis 20, en el versículo 7 y 8. Y cuando los 1000 años fueron cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Bien, aquí tenemos a Satanás en acción otra vez. Antes recuerdan que decía que era necesario que fuese soltado después un poco de tiempo. Aquí ya lo tenemos suelto. Dice que al cumplirse los 1000 años, Satanás es suelto de su prisión. Hay algo que le suelta: es el tener gente, y esa gente es los impíos que resucitan con motivo de la segunda resurrección, que corresponde a la tercera venida de Jesús al mundo. Al descender Cristo en su tercera venida hay una resurrección, igual que cuando desciende en su segunda venida hay también una resurrección, con la diferencia de que en la segunda venida de Jesús resucitarán los justos y en la tercera venida resucitan los impíos. Resucitan gentes en una cantidad tan enorme que ahí dice que es como la arena de la mar. Para describir una multitud incontable no se pueden mencionar millones de tantos como hay, dice como la arena de la mar. Porque ustedes imaginen, desde Caín hasta el fin del mundo, las generaciones que han pasado, y en cada generación ha habido siempre más malos que buenos. Imagínense qué enorme hormiguero humano tiene que haber allí, en esa multitud de resucitados de entre los malos. Enseguida Satanás se lanza a ellos, les hace creer en su manía de engañar que han resucitado gracias a su poder, se erige en caudillo de esa multitud de personas que han resucitado en la maldad igual que habían muerto, y entonces ahí se produce pues un encuentro formidable, porque hay multitudes. Allí aparecerán aquellos hombres antediluvianos, aquellos gigantes que medían cerca de 4 metros de estatura, porque la Biblia nos habla de la época de los gigantes en la época de antes del diluvio. Aquellos hombres gigantescos, no solamente de cuerpo sino de mente, con unos cerebros superdotados, que dedicaron su sabiduría y su potencia a la maldad y a la corrupción, hasta el punto que Dios se vio obligado a destruir la tierra por el diluvio. Allí habrá guerreros y capitanes, hombres como Napoleón, que con tal de llenarse de gloria no dudaron en sembrar de sangre los campos del mundo. Habrá genios de la guerra que Satanás puede manejar muy diestramente en esta ocasión para organizar el ejército más poderoso, más imponente que haya existido nunca sobre la faz de la tierra. Ha habido ejércitos potentes en los siglos pasados, pero no habrá nunca uno tan numeroso, tan formidable como este que va a ser formado en este Armagedón que llama la Biblia, del tiempo cuando resuciten los impíos y Satanás sea suelto de su prisión. Satanás les hace ver a todos la enorme potencia, el caudal humano, que pueden formar el ejército más poderoso que nunca haya existido, y les hace ver el objetivo a donde irán encaminados sus ataques: la ciudad que ha descendido del cielo. Les mostrará esa ciudad de la cual salen rayos de luz resplandeciente hacia el cielo. Les hará ver que esa es la presa codiciada y que están en posesión de un poder suficiente para apoderarse de ella. Les organiza, les pertrecha, pasa un tiempo
en el cual esas multitudes llegan a organizarse, a crear nueva industria, armamentos y pertrechos para ir a atacar a la ciudad de Dios. Vamos a leer en el versículo 9, aquí Mariluz puede leerlo. Apocalipsis. Sí. Y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Muy bien. Así que al fin estas multitudes, ya con la organización, el ejército formidable, ascienden sobre la tierra y van y rodean la ciudad amada. Le ponen cerco a la ciudad. Yo me imagino cuán imponente debería ser ver ese ejército, ese inmenso hormiguero humano en filas de montones de personas irse aproximando en perfecta ordenación hacia la ciudad desde distintas direcciones, afluyendo, y cuando ya la tienen rodeada y parece que la han copado y parece que ya la tienen en sus manos para lanzarse sobre ella, la última arenga quizás que dé el tentador Satanás para dar ya el ataque a la ciudad. Pero hay una escena con la que no han contado todos esos impíos que van a atacar. Una escena que en ese mismo capítulo, Mariluz puede leerlo en el versículo 11 y 12. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado sobre él, delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar de ellos. Vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Bueno, pues aquí tenemos ahora una visión que no habían contado con ella Satanás y sus secuaces. Y es que un trono blanco, según hemos leído, va ascendiendo sobre la altura de la ciudad desde el centro, va ganando altura, y a medida que se eleva, aquellas multitudes de desalmados contemplan al Cristo en su gloria, pero quedan pasmados. Esos que momentos antes estaban dispuestos a lanzarse frenéticamente al ataque, se quedan como sin aliento, como si la sangre se les hubiese congelado en las venas, se les caen las armas, quedan petrificados, quedan con la vista puesta en aquel que en su gloria les espanta y les llena de angustia. Y en ese momento es el que Dios ha escogido para notificar a cada uno de los allí presentes el juicio que se ha estado haciendo durante los 1000 años y los grados de castigo que les corresponden. En ese momento, así como en cinta cinematográfica podemos imaginar, desfilan raudamente ante la vista de los malvados las escenas de su vida de pecado y las cosas por las que son juzgados. Es la última visión cinematográfica, la última sesión de cine a la que asisten en su vida. Allí habrá algunos que verán la escena del Calvario. Se verán a sí mismos cuando desafiaban a Cristo y le decían: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Cuando le insultaban. Y al mismo tiempo, como una respuesta a este desafío insolente, verán al Cristo en su trono y en su gloria, y les será notificada la sentencia que les corresponde en el juicio. Allí irán pasando ante la vista de cada uno las escenas que tienen que ver con su vida. Allí verán algunos los momentos en que el Espíritu de Dios llamó a sus puertas y cómo le cerraban las puertas y cómo despreciaban su mensaje. Y entonces, cuando cada uno de aquellos ha recibido esta notificación del juicio, es cuando desciende, dice, fuego del cielo que los devoró. Hay una lluvia intensa de fuego que, así como hubo una vez un diluvio de agua en tiempo de Noé, en que la tierra quedó totalmente inundada y fue el mundo entero un inmenso océano sin playas, así ahora será, pero de fuego. A excepción de la ciudad de Dios, todo lo demás es un océano hirviente de fuego a donde son destruidos los impíos. Y vamos a leer aquí en el 14 y el 15, Mariluz. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Así que el lago de fuego es la situación en que la tierra queda convertida cuando ese fuego desciende del cielo, y allí dice que todo aquel que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Y dice, esta es la muerte segunda. Allí son arrojados los hombres, Satanás y sus ángeles. Y
en general esto, todo el que no fue hallado escrito en el libro de la vida. Ahora, dice, esta es la muerte segunda, porque es que la palabra de Dios nos habla de dos muertes, la muerte primera y la muerte segunda. La muerte primera es esta que afecta hoy a todos casi sin distinción, hasta Cristo pasó por ella. Pero es una muerte que la Biblia la considera como un dormir, como un sueño, como una cosa provisional, porque irá seguida del despertar de la resurrección. Sin embargo, la muerte segunda es ya la muerte definitiva, después de la cual ya no hay ningún despertar. Es el aniquilamiento para siempre, es el castigo que reciben los impíos en el lago de fuego, y de allí ya no hay despertar. Es un aniquilamiento total para los siglos de los siglos, que al mismo tiempo descarta la falsa idea de un infierno de penas eternas, que es una idea muy asociada a las creencias católicas y protestantes. Tanto católicos como protestantes predican la idea de un infierno de penas eternas donde los perdidos están sufriendo por los siglos de los siglos sin fin. La Biblia no habla de esto. La Biblia habla de un castigo y dice que la paga del pecado es muerte, y la muerte de los impíos es en el lago de fuego. Coincidiendo con esto, vamos a ver cómo explica aquí Malaquías en el capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que tenéis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo hago, ha dicho Jehová de los ejércitos. El profeta Malaquías da aquí una descripción de la destrucción final equivalente a la que hemos leído en Apocalipsis. El lago de fuego del Apocalipsis es este horno de fuego ardiente que cita aquí Malaquías en otras palabras, pero en el fondo igual. Ahora da aquí unos detalles adicionales el profeta Malaquías. Dice que los que perecen en ese horno ardiente del fuego final, no quedará de ellos ni raíz ni rama. Y esto es una idea interesante porque aquí está hablando en un sentido figurado, está hablando del árbol del pecado. En el árbol del pecado no quedará ni raíz ni rama. ¿Y quién es el árbol del pecado? Es todo ese conjunto de pecadores que son destruidos en el lago de fuego. ¿Cuál es el tronco y la raíz de ese árbol? El promotor, Satanás. Satanás es el principal culpable y está presentado como el tronco y la raíz. Luego, indudablemente, ese autor del pecado ha tenido colaboradores muy cercanos, muy directamente responsables, más que otros, que serían las ramas más gruesas del árbol. Ha habido otros colaboradores no tan responsables como los primeros, que serán otras ramas de menor calibre. Y otros mucho menos responsables, pero sin dejar de ser culpables, que la paga del pecado es muerte, que serán ramas más finas. Y ustedes saben que en un árbol hay todo calibre de ramas, de todos los grosores. Ahora, si arrojásemos un árbol al fuego, todo entero, aunque el fuego fuese el mismo, esa inmensa hoguera para todo el árbol, no todo el árbol se consume al mismo tiempo en el fuego. Sabemos muy bien que las ramitas más finas son las primeras en consumirse, arden antes y desaparecen. Otras ramas más gruesas están ardiendo más tiempo y, por supuesto, el tronco y la raíz es lo que más tiempo está consumiéndose. Yo he sido muy aficionado al camping y he hecho fuego de hoguera de leña muchas veces, y primero encendíamos con leña fina, que eso se pasa enseguida, luego se pone leña más gruesa y hasta que metíamos algunos tronquitos y eso ya hace ahí un fuego duradero, está horas y horas, a veces lo teníamos toda la noche ardiendo. Bien, pues no quedará ni raíz ni rama. En el árbol del pecado nos da a comprender aquí que habrá pecadores que sucumbirán en el fuego muy rápidamente porque son menos culpables.
porque en el juicio de los 1000 años se hace un ajuste de responsabilidades, hay grados de castigo. Y aunque parece que todos van al mismo castigo, al lago de fuego, no todos sufren el mismo castigo, porque unos perecen enseguida y sufren menos. Hay otros que están más tiempo, unos estarán segundos, otros minutos, otros horas, y hay algunos que dice la Biblia que estarán días y noches en el lago de fuego, entre ellos Satanás. Y por cierto, él será el último cuando hayan perecido todos los pecadores, que todavía seguirá sufriendo en ese fuego hasta que quede totalmente aniquilado, porque no quedará ni raíz ni rama. Así que ustedes comprenden que esto nos da una idea de esos grados de castigo, que luego en el tema del juicio, que un día, porque hoy el juicio lo tocamos de paso nada más en relación con el juicio milenario, pero otro día vamos a tocar el tema del juicio en manera más específica y estudiaremos eso de los grados de castigo y de los grados de recompensa, porque hay otros pasajes bíblicos muy claros que hablan de cómo unos pecadores sufrirán más en el juicio final que otros. Bueno, entonces luego habla de los redimidos y dice: más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, en sus alas traerá salud, saldréis y saltaréis como becerros de la manada, y hollaréis, pisaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Quiere decir que ese lago de fuego que llega a abrasarlo y a destruirlo y a aniquilarlo todo, borra hasta el último vestigio del pecado. No queda nada ni siquiera para recuerdo. Y la tierra purificada y limpia por ese fuego final, Dios hace surgir sobre ella una nueva creación maravillosa que no tiene nada que envidiar al Edén del principio. Y esa tierra habitada por los redimidos es por lo que dice: saltaréis como becerros de la manada y pisaréis a los malos, que serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Quiere decir que los que sucumbieron en ese lago de fuego, calcinados, mezclados en el polvo de la tierra, al pisar esa tierra los redimidos, significa pisaréis a los malos, que serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Y ya vamos a leer un último pasaje que está en el libro del profeta Isaías. Antón puede buscarlo en Isaías 65, versículo 17. ¿Qué capítulo? Capítulo 65, versículo 17. Dicha de los elegidos, porque he aquí que voy a criar nuevos cielos y nueva tierra, y de las cosas pasadas no se hará más memoria, ni recuerdo alguno. Muy bien. Así que Dios crea nuevos cielos y nueva tierra. Quiere decir que la tierra será, por lo tanto, restaurada, creada de nuevo, en el sentido de que esa tierra, purificada por el fuego final, Dios hace surgir por su palabra una nueva creación. Como cuando dentro de esta tierra en estado caótico Dios dijo: sea la luz, y la luz fue hecha, y sean las aguas, y sea tal y sea cual, y fue surgiendo todo por su palabra. Surgirá una nueva creación maravillosa, espléndida, de una hermosura tal que no podemos ahora siquiera comprender, pero que vamos a discernir algunos detalles de ello en el estudio del próximo día sobre el tema de la tierra nueva. El próximo sábado, si Dios quiere, vamos a hacer un estudio de este maravilloso reino de Dios en la tierra nueva. Bueno, ustedes ya han comprendido entonces esto del reino milenario. Les voy a mostrar un pequeño croquis que les permitirá tener una idea acerca de esto. Este trazo negro representa el tiempo que nos queda hasta el reino de los 1000 años. ¿Dónde estamos? El tiempo de las señales de la venida. Aquí empieza ya el reino de los 1000 años. Bueno, así que aquí hay un punto crucial. Final de las señales y principio del reino de los 1000 años. He dibujado aquí un árbol. En este árbol hay varias ramas. Segunda venida de Cristo. Resurrección de los justos. Transformación de los justos. Asunción de los justos, que es elevarlos al cielo. Y destrucción de los impíos. Todos estos acontecimientos marcan el hito histórico que da fin a nuestro tiempo y principio al reino de los 1000 años. En el reino de los 1000 años hay una faceta arriba en el cielo.
que es el juicio contra los impíos, en el que Cristo es el juez y los redimidos colaboradores del jurado. Y hay la otra faceta abajo en la tierra, que es los impíos muertos y Satanás atado. Y aquí tenemos el punto límite ahora ya entre el reino de los 1000 años, que llega a su fin, y el reino eterno de Dios. Hay este otro árbol: tercera venida de Jesús, resurrección de los impíos, Satanás desatado, guerra contra los justos, lago de fuego, destrucción de los impíos. Así que podemos decir que el reino de los 1000 años está entre estos dos árboles de acontecimientos que marcan bien sea al principio o bien sea al fin. Y ustedes, para tener claro en su memoria, recuerden que el reino de los 1000 años está situado entre dos venidas de Jesús: la segunda venida al principio, la tercera venida al final. Está situado entre dos resurrecciones: la resurrección de los justos al principio, que es la primera resurrección; la resurrección de los malos al final, que es la segunda resurrección. Con esto queda ya cronológicamente situado el reino de los 1000 años en una manera clara en nuestra mente. Ustedes lo recordarán. Sí. ¿Y por qué dicen 1000 años? Al ser profecía no serán... Pues 1000 años aquí, de días, sí, también. aquí no dicen nada más que 1000 años. Pero es no lógico... no se toma como días. Sí, no se puede tomar porque es lógico, es un periodo demasiado grande para ser días. En el sentido de que entonces habría que convertir esos 1000 años a 365 días cada año en 365.000 años. Es una cifra desorbitada que no puede coordinarse con los acontecimientos históricos. Es un tiempo relativamente breve, 1000 años, tomándolos literalmente, es un tiempo breve, es un intervalo, podemos decir, es un interregno entre dos reinos, los reinos de este mundo que están llegando a su fin y el reino eterno del Padre. El reino del Hijo es un interregno, es un escalón, porque no podemos pasar de los reinos del mundo directos al reino eterno del Padre en un mundo que ha quedado trastocado y trastornado y envilecido por el pecado. El reino del Hijo tiene por objeto poner las cosas en su punto, para que después quede convertido en el reino eterno de Dios. Y es el intervalo ese de los 1000 años en el que suceden estas cosas. Bueno, entonces les ha quedado claro el croquis, ¿lo comprenden bien ustedes? Lo del juicio contra los impíos dice que está todo registrado. Sí. Los pensamientos, palabras, Todo, exactamente, obras. sí. Y eso lo vamos a estudiar con más detalle otro día, cuando toquemos el tema del juicio. Porque hoy, aunque hemos tocado el juicio, lo hemos tocado de soslayo al tratar el tema del reino milenario, no como asunto principal. El asunto principal del juicio lo vamos a estudiar en un tema aparte específico sobre ese asunto. Y sin embargo de los justos, esos, aunque hayan pecado anteriormente, si se han arrepentido, dice que eso no se... Naturalmente. No se agregará, Porque los justos tienen un abogado, que es Cristo. Dijo el apóstol Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La diferencia entre justos e injustos en el fin de los tiempos estriba sencillamente en que unos se han arrepentido y otros no, nada más. No quiere decir que sean más lindos los unos que los otros. Un hombre puede haber cometido más pecados que otro, pero si se ha arrepentido y se ha apartado del pecado y ha escogido a Cristo como Salvador, esto es lo que le salva. No reside en la cuantía de los pecados, en que este se salva porque pecó menos y este se pierde porque pecó más. No consiste en eso. Consiste en que uno aceptó a Cristo como Salvador y otro lo rechazó, sencillamente. En el caso de los dos ladrones. Sí. Entonces uno lo aceptó y otro no.
Así que nuestra salvación depende de Cristo, de que aceptemos a Cristo como Salvador. ¿Y eso sale en algún... exactamente en qué pasaje? Porque esto va entonces... Hay muchos pasajes y lo vamos a estudiar en temas que siguen. Eso anula totalmente a los confesionarios de la Iglesia Católica. Naturalmente. Porque ellos dicen que les invistió de autoridad para perdonar a ellos. Sí. Claro, ese tema lo vamos a estudiar, el tema de la confesión también. sale, ¿no? Sí, hay todo eso. Sobre todos estos temas, directamente a Dios. sí, sobre todos esos asuntos tenemos ya temas perfectamente encuadrados dentro de la serie y vamos a tratarlos. Yo lo que tengo duda es una cosa. ¿Se puede saber exactamente, bueno, igual es una bobada, ¿no?, lo que estoy diciendo, pero ¿cuándo se es justo? ¿Cuándo se está viviendo de acuerdo con la ley de Dios? Podemos saber una cosa, y es cuando hemos aceptado a Cristo de todo corazón, entonces tenemos la confianza en la salvación. Y a esto desecha el temor. Una persona que ha abierto el corazón a Jesús, le ha confesado sus pecados, y en todo lo que Jesús le muestra en el camino de la voluntad de Dios, anda en las pisadas de Jesús, plenamente se confía en Él. Yo sé, como Pablo dijo, Cristo vino a morir por todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero Pablo tenía confianza en la salvación. Y Pablo, cuando murió, antes de morir, esas palabras, cuando estaba condenado a muerte en la prisión mamertina en Roma, dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo tenía la confianza en la salvación. ¿Por qué? Porque creía en Cristo y había puesto a Cristo en su corazón. Yo, si me guiase por lo que soy, perdería totalmente mi esperanza en ser salvo. Pero como tengo la confianza puesta en Cristo y sé que Él cubre con su justicia la multitud de mis pecados, confío en Él y me esfuerzo por vivir la vida de Él, en seguirle en sus pisadas. Y entonces tengo la confianza de que estoy justificado. El cristiano debe vivir cada día con la confianza de estar en paz con Dios. No sé si le habrá ocurrido a usted alguna vez. Si habla con algún católico de esto, pues dice: cristianos no hay nadie, porque mientras haya, por ejemplo, ¿no?, mientras haya hambre en la India y tú estés comiendo, tú tienes que haberte olvidado y haber dado todo lo que tienes para el hambre en la India, por ejemplo, una salida, ¿no? O sea que tú también te vas a condenar como todos. Eso es un sofisma. Entonces, es un sofisma que lleva a todo lo contrario. Lleva a decir, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. Lleva a las personas a hacerse una filosofía fatalista de la vida, a enrollarse la manta a la cabeza y a marcharse al mundo. Nunca hay que llevar las cosas a esos extremos, a esas exageraciones que solo conducen a la desmoralización. Hay una cosa muy clara, y es que Cristo comía. Una vez hizo un ayuno de 40 días, es cierto, pero fuera de ese ayuno Él comía como cualquiera. Y no hay duda de que en el mundo en que vivía Cristo algunos pasaban hambre, sin embargo Cristo comió. O falta de vivienda, por ejemplo. Sí. No sé, es lícito que si otros están una chabola, no sé. En la medida en que el Espíritu de Dios nos da, vamos haciendo la colaboración de nuestra vida en el camino del Evangelio. Por ejemplo, ahora supóngase usted que un hombre que tiene una industria, que es un perfecto cristiano, porque ama a Cristo y le sirve, pero tiene una industria. En esa industria pues está dirigiendo un negocio que da de comer en jornales, vamos a poner a 200 trabajadores. Esos 200 trabajadores están bien tratados por un director de industria cristiano, auténticamente cristiano, que en lugar de tratarles como otros, les da unos jornales bien, en conciencia, les trata con un afecto y están como no estarían en ningún otro sitio. Ahora, que este hombre diga, pues como en la India hay quien pasa hambre, vendo todo y me quedo sin nada.
Vende todo, se queda sin nada y entonces al vender todo desmantela su industria. Aquellas personas se quedan sin trabajo. Sí, pero en otro punto. Él mantiene la industria y todo lo que gana, no para la India, sino a todos los pobres que ve por aquí, por luego, como la industria la tiene aquí, todo lo que ve, todo lo da. Bueno, él se queda con no acumula bienes, sí. Ni se compra un coche porque es gastar dinero, ni no, compra es que esto, ni esto compra hay que ser conscientes, no podemos obrar a ciegas, porque una industria y su manutención exigen ciertos factores. Exige el factor, ese hombre necesita un coche en su desenvolvimiento. No se puede juzgar como artículo superfluo. Bueno, dice un coche, como dice, pues en vez de lavar en la lavadora, pues lavamos a mano, qué sé yo. Hay cosas, la palabra de Dios dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Es un texto de la Biblia. Y ahí quiere decir que un hombre que está trabajando en su industria, pues no puede ir vestido de harapos. Necesita pues vivir en un nivel en relación al trabajo que atienda y necesita tener una presentación en sociedad. Necesita pues ir bien trajeado, ir bien presentado, e incluso alguna vez tiene que visitar un cliente que si no va con la presentación, no alterna con él como debe alternar, pues pierde ese contacto. Hay cosas que no podemos nosotros juzgar, solamente Dios juzgará. Ahora, si ese hombre que tiene esa industria está gastando en vicios innecesarios ciertas cantidades, su conciencia le puede reprochar y decir: pues esto que yo no necesito podría usarlo en hacer ese bien a ese terremoto de Guatemala donde han quedado sin hogar, pues yo voy a dar tanto y prefiero mantenerme lo estricto. Esto lo están haciendo muchos. Dentro de nuestra iglesia yo conozco personas que se habrían comprado tal o cual cosa que les gustaba, pero se han sacrificado y no se la han comprado por dar una fuerte ofrenda. A no tener nada superfluo. Bueno, esto no voy a decir que un director de la industria vaya vestido con harapos, pero sí, que no acumule esto es bienes o exactamente riquezas. Esto ya va en la conciencia de la persona. Nosotros no podemos juzgarlo, pero cada persona tiene en su conciencia ya el hacer una cosa o el hacer otra. Indudablemente la persona que siente a Cristo y siente la necesidad del mundo, pues está volcándose, y muchas cosas que otros dedican a vicios, él lo está dedicando al bien. Dentro de nuestra iglesia pues tenemos muchas personas que están situadas en una buena posición y que no usan para vicio, ni para derroche, ni para ostentación bienes, sino que lo están usando adecuadamente para gloria de Dios. También puede ser algo similar lo de la parábola de los talentos. Sí, efectivamente. Sí. Yo a veces he estado meditando y digo, quizás sea esto, ¿no? Va muy relacionado. Porque si cada una inteligencia o para quizás desarrollar una industria, es absurdo no hacerlo y estar dando trabajo pues a personas, cosas de estas, ¿no? Sí, la parábola de los talentos va muy bien relacionada con esto, porque ese dueño que luego regresa y hay uno que ha usado sus talentos adecuadamente y de 2 talentos pues ha sacado 4, y en cambio hay otro que de un talento lo guardó egoístamente, lo mantuvo bajo tierra y no lo desarrolló, le pide cuentas y le exige responsabilidades. A los que acusan de que Cristo, no sé si ha oído decir que era el primer comunista, los banqueros suizos oponen la parábola de los talentos, porque dice que se le recriminó por no haberle dado ese capital a los banqueros. Sí. Saben cada uno arreimar el asco a su sardina. Y entonces hay verdadera oportunidad, tienen todos de salvarse. Es que a veces vas por la calle y desde que me dijo Jesús que me explicó lo de fumar, lo de la Jesús vendida, lo del alcohol, todo esto, pues la verdad es que no hemos vuelto, ¿verdad? Nosotros fumábamos mucho. Y desde hace 15 días es que no estupendo, pues, me alegro mucho. Ya desde el primer día que vino usted quitamos esto, sí. Teníamos el tabaco y dijimos, bueno, vamos a quitarlo, no vaya a ser que le moleste. No hemos vuelto a fumar.
Pues para mí es una gran satisfacción, no tanto por lo que sea fumar, sino porque me indica que en ustedes hay una conciencia que afina y que es sensible. El vino, por ejemplo, a mí cuando comía pescado, nunca ha sido verdad, ¿no? Pero cuando comía pescado me apetecía beber vino porque me parece que el agua no, y ahora lo veo como la cosa más natural, como con agua, porque yo tengo la desgracia de comer todos los días fuera de casa. Por mi trabajo, cada día como en un pueblo distinto de Vizcaya, ¿no? Soy representante y tengo que andar visitando a los clientes. Algunas se puede la niega, pero ahí como hay pocos sitios como en Balmaceda o en Amurrio, cuando voy a visitarle a Jesús. Y claro, era muy violento, siempre te dicen vino, ¿no? Te ponen ya la botella. Pues no, al principio me costaba. Yo cuando quería dejar de tomar vino, muchas veces lo tomaba por compromiso, pero desde que vine a darnos los cursos, me ha dado una fuerza para decir, no hay vino. Hay algunos establecimientos donde sirven vino sin alcohol, mosto o zumo de manzana. Para la comida compatibiliza mejor la manzana que el vino. Y es una bebida digestiva y agradable. Zumo de manzana sin fermentar, sidra sin alcohol. Eso es un asunto que me interesa mucho, lo de la alimentación, y estoy bastante identificado con lo que Jesús me ha enseñado. Ya lo hablaremos, ya les tengo que hacer una serie de preguntas. Me interesa conocer la opinión de ustedes, a todo lo que ustedes conozcan, ¿no? Pero no, yo decía esto del alcohol, de a ver si todos tienen su oportunidad, porque hace poco estuve comiendo en Bermeo concretamente, y en la mesa de enfrente pues, estaba un típico alcohólico, alcohólico total, no veía, acabo de comer su copa, su puro, su café, una cara, o sea, que daba pena, ¿no? Y me estaba acordando de lo que me había dicho Jesús, de por qué no conviene hacer eso. Claro. Fumar, porque conoció que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Exactamente. Y la verdad es que estaba pensando, digo, menudo templo, cuando entra aquí, ¿no? Porque y yo digo, ese era un templo pagano. Este señor igual ha nacido aquí desde siempre, ya lo habrán hablado. Digo yo, ¿ya tendrá de verdad oportunidad de salvarse? Pues Dios da a toda criatura su oportunidad, su tiempo. Les llega por maneras a veces extrañas. Hay medios que nosotros no conocemos, pero todo individuo tiene su tiempo. Hay quien abre la puerta a Jesús y hay quien la cierra. Cristo dice en Apocalipsis: he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y me abriere, entraré, cenaré con él y él conmigo. Él va llamando por medios que a nosotros nos parecen a veces misteriosos, pero toda persona tiene su oportunidad. Y cuando hay un fondo de sinceridad en el alma, entonces la palabra de Cristo penetra y da fruto, termina dentro. Y lo que no es un mundo occidental, dentro de la Biblia, también, sí. Por ejemplo, lo que hemos estado ante las tribus. Estamos trabajando en todos los países del mundo, los adventistas. Estamos predicando el Evangelio en todos los lugares. Yo, antes de saber nada de la iglesia adventista, con los primeros comentarios que tuvimos en el mismo taller, en una hora, cuando vine dije, pues, si esta iglesia es así, tiene que ser una cosa muy fundamental, la primordial, la cuestión misionera. Sí, efectivamente. Y yo dije, y claro, como yo estaba buscando pegas a la iglesia adventista, porque ya le dije, va a venir Jesús, un cliente esta tarde, no me va a convencer, ¿no? Sí, eso no me va a convencer. Me parece de muy buena fe y todo, está tan creído, pero me parece que van a tener muchos falsos. Es imposible que me conozcan. Yo les voy a preguntar esta tarde lo de la misión, porque seguro que no hacen misión. Y entonces, según ellos, tenía que ser una cosa primordial. ¿Te acuerdas que te pregunté y me enseñó un librito, unos folletos, y efectivamente era una cosa pues, muy importante? No misión simplemente en África o en Asia, sino cuando ya me dijo lo de las puertas, que iban a las puertas, entonces es lo correcto, ¿no? Pues me alegro, usted tiene una comprensión profunda de estas cosas y sin duda Dios les ayudará. Cuando hay sinceridad en el alma, Dios no deja a nadie en la estacada. Él penetra con su espíritu y hace la luz en el alma. Estamos en el tiempo en que, como dice el profeta Isaías, tinieblas